Bienvenidos a esta segunda parte de la videoclase sobre la conducta de ingesta, que integra el programa de la asignatura Psicología Fisiológica que se imparte en segundo curso del grado en Psicología. En esta segunda parte vamos a ver ya cuáles son el control central, el control neurohormonal central de la conducta de ingesta, y veremos también sobre la programación del circuito de la ingesta en el momento del desarrollo. Como veíamos en la parte anterior, al cerebro llegan señales desde el sistema gastrointestinal, desde el tejido adiposo y desde el páncreas, que están señalizando cuál es la situación metabólica del organismo. Estas señales están llegando al núcleo arcuato, el núcleo arcuato situado en el hipotálamo, donde nos vamos a encontrar los principales núcleos que están regulando la homeostasis de la ingesta, el metabolismo energético. Los primeros estudios concluyeron que el hipotálamo lateral y el hipotálamo ventromedial estaban teniendo un papel determinante en el control y en la regulación de la ingesta. Sin embargo, estudios posteriores lo que pudieron confirmar es que efectivamente estas dos estructuras están implicadas en el control de la ingesta, pero no son ni mucho menos las más determinantes. En realidad la ingesta está regulada por un circuito integrado por distintas estructuras, y si a alguien se le puede dar ese papel más central podría ser el núcleo arcuato, que es el que recibe toda la información de la periferia, y desde aquí es desde donde va a promover y a transmitir la señal que desencadena la conducta de inicio o de cese según la situación del organismo. Veamos ahora cuáles son las señales centrales que regulan el inicio de la ingesta. Nos encontramos de nuevo aquí con el núcleo arcuato. Este es el núcleo arcuato y está situado muy próximo al tercer ventrículo. Esta situación es privilegiada porque está recibiendo directamente, como veíamos, las señales de la periferia. En este núcleo se encuentran muchas neuronas y un porcentaje importante de ellas son neuronas que contienen estos dos péptidos, el neuropéptido I y la proteína relacionada con agouti. Estos dos péptidos son péptidos orexígenos, lo que van a hacer es promover el inicio de la ingesta. Estamos en una situación metabólica en la que desde la periferia nos llega niveles altos de grelina y una disminución en los niveles de leptina, insulina y colecistocolina. Por lo tanto, el organismo tiene que ocuparse de promover la ingesta porque necesita aporte energético. Bien, pues estas neuronas, en las proyecciones que emiten a través del neuropéptido I al otro núcleo que es el área periformical hipotálamo lateral, está contactando con sus receptores, el neuropéptido I con sus receptores I y 5, y está activando estas neuronas que están secretando orexina por una parte y la hormona concentradora de melanina por otra. Estos dos péptidos son péptidos orexígenos, por tanto el neuropéptido I está promoviendo la secreción de péptidos orexígenos que van a señalizar el inicio de la ingesta. Por otra parte, estas mismas neuronas, las neuronas que contienen neuropéptido I y proteína relacionada con agouti, también están transmitiendo información al núcleo paraventricular del hipotálamo, que es otra de las estructuras que está implicada en el control de la ingesta. Bien. Está contactando con unas neuronas que están secretando hormona corticotropa, hormona tirotrópica y oxitocina. Pero la particularidad de estos péptidos, de estas hormonas, es que tienen un efecto anorexígeno. Si la situación metabólica del organismo me está indicando que lo que necesitamos es iniciar la ingesta, estos péptidos anorexígenos irían en contra. Por tanto, ¿cuál es la función aquí del neuropéptido I y de la proteína relacionada con agouti? Pues es la de promover la inhibición de estas neuronas. Y lo hace el neuropéptido I a través de los receptores 1 y 5, por esto están los signos menos aquí y los signos más aquí, y la proteína relacionada con agouti lo hace sobre los receptores de melanocortinas 4. Por tanto, en este momento lo que tenemos es un sistema que promueve la ingesta y que lo que hace es activar todo aquello que va a liberar sustancias que promueven el inicio de la ingesta, pero a la vez lo que va a hacer es inhibir aquellas sustancias que lo que hacen es facilitar el cese de la ingesta.
Esto en cuanto a las señales que regulan el inicio de la ingesta. Hay que prestar atención a la acción del péptido relacionado con agouti y su acción sobre los receptores de melanocortinas 4. Aquí este péptido está actuando como antagonista, por eso está produciendo una inhibición de la neurona. Vamos a ver qué pasa ahora con las señales que regulan el cese de la ingesta. La situación metabólica es la contraria. Aquí lo que tenemos son niveles de grelina bajos, pero niveles altos de leptina, de insulina y de colecistoquinina. Por tanto, la señal que hay que promover es la de cese de la ingesta. Nos encontramos en el mismo núcleo, en el núcleo AR4, con otro tipo de neuronas que contienen un péptido que se llama propiomelanocortina y un péptido que se llama transcriptor relacionado con la cocaína y la anfetamina. Estos tienen proyecciones sobre las mismas estructuras. Área perifornical, hipotálamo lateral, este es un continuo de las dos estructuras, y el núcleo paraventricular del hipotálamo. Nos encontramos con que a través de la hormona estimulante de melanocitos, la alfa-MSH, está activando estas neuronas, pero está actuando de forma anorexígena, es decir, está promoviendo la liberación de péptidos anorexígenos, que lo que van a promover es el cese de la ingesta, mientras que cuando actúan sobre el núcleo paraventricular del hipotálamo, sobre estas neuronas que veíamos que liberaban estas hormonas que tienen efectos anorexígenos, lo que está haciendo es activarlas. Por tanto, os decía, fijaros en la acción que tiene la proteína relacionada con agouti sobre estas neuronas, que era de inhibición, y cómo la alfa-MSH, al actuar sobre estos mismos receptores, en estas dos estructuras, lo que tiene es el efecto contrario, porque actúa como agonista. Lo que estamos viendo aquí, entonces, es que, de nuevo, se vale el organismo de distintas vías que activan o que inhiben una determinada secreción de péptidos o de hormonas que están regulando y están actuando conjuntamente para promover la señal que en cada momento es necesaria, dependiendo del metabolismo y de las señales metabólicas del organismo. Para completar esta acción orexígena y anorexígena que tiene el núcleo AR4, nos encontramos con otras conexiones que van a reforzar las acciones que hemos visto antes, porque dentro del mismo núcleo AR4, cuando la situación es de cese de ingesta, es decir, cuando la señalización que proviene de la periferia es que hay que parar la ingesta, las neuronas que secretan POMC y CART no solamente activan las vías para liberar péptidos anorexígenos, sino que a su vez lo que están haciendo es inhibir las neuronas que tenían efecto orexígeno. Están inhibiendo las neuronas que secretan neuropéptido I y proteína relacionada con agouti. En la situación de inicio de ingesta pasa lo contrario, las neuronas que tenemos activadas son las neuronas de neuropéptido I y proteína relacionada con agouti, que están activando vías orexígenas e inhibiendo vías anorexígenas. Y a su vez, para completar y reforzar esta acción, ellas mismas están a través de GABA, en los dos casos parece que es el neurotransmisor que está inhibiendo estas neuronas, a través de GABA lo que está haciendo es inhibir estas neuronas para que esos efectos anorexígenos no se produzcan. Por tanto, vemos de nuevo lo que comentábamos con las señales periféricas. No tenemos una única vía de proyección, sino que tenemos varias que se están reforzando. Y lo importante de este control central es entender que cuando las necesidades del organismo es de inicio de ingesta, todas las señales orexígenas se encuentran activadas a la vez que las señales anorexígenas están inhibidas, y lo contrario sucede cuando lo que hay que promover es el cese de la ingesta. Lo importante de todas estas señales es que esta integración hipotalámica luego tenga una respuesta para que pueda ser comunicada al organismo. Recordamos que la colecistoquinina entraba y comunicaba también al núcleo del tracto solitario cuál era la situación del organismo, pero además todos estos núcleos están unidos entre sí para que esta elaboración de respuesta tenga también finalmente una consecución en la conducta que haya que iniciar. Por tanto, la participación del tronco del encéfalo viene a completar la transmisión de la señal hacia la periferia y desde la periferia. ¿Cuál es otro de los aspectos importantes que habíamos comentado? Ese valor hedónico de los alimentos, esos alimentos apetecibles de los que el organismo está siempre dispuesto a comer.
el circuito que está implicado en esta señalización del valor hedónico de los alimentos es un circuito que está implicando a diferentes estructuras. Por una parte, la corteza cerebral, que es la que analiza en primer término lo que es la percepción de los alimentos, el gusto de los alimentos, su sabor, cómo huelen, cuál es el aspecto visual, pero también se activan áreas implicadas directamente en la recompensa y en el refuerzo. El núcleo accumbens y la amígdala son dos estructuras que también están participando y están analizando y están respondiendo a este valor hedónico de los alimentos. Y finalmente, las áreas controladoras del impulso, que es la corteza orbitofrontal, que también está participando de ese inicio, de ese impulso de comer esos alimentos que son ricos en grasas y ricos en calorías. Por tanto, tenemos también este sistema implicado y controlando y regulando la ingesta, porque como decíamos, son muchos los aspectos que se consideran de los alimentos para el inicio o el cese de la ingesta. Por tanto, estos serían los circuitos cerebrales que responden a todos esos distintos aspectos de la ingesta. Pero claro, estas señales del valor hedónico y de la homeostasis del organismo se tendrán que integrar de alguna manera. Tiene que haber una comunicación entre esas estructuras para que la respuesta se coordine y se integre y se pueda dar una respuesta única para que sea transmitida. Pues bien, parece que la estructura que está implicada y que puede ser central en esta comunicación entre los circuitos que refuerzan y señalan el valor hedónico de los alimentos y todas aquellas que sabemos que están conectadas con el núcleo arcuato, que están regulando la homeostasis y el balance energético del organismo, sería el hipotálamo lateral. Por tanto, tenemos ya un circuito que está completado con todas esas señales, como veíamos, que le llegan desde distintas partes, que analizan distintos aspectos del organismo, la situación metabólica, el valor de recompensa, etcétera, para dar una señal integrada para que el organismo responda ante las necesidades que tiene el organismo. Y que explican también, por otra parte, por qué en ocasiones, sin tener esa necesidad de reponer almacenes de energía o de asimilar alimentos, comemos. Luego esto lo veremos un poquito con más detalle cuando hablemos de los trastornos alimentarios de la obesidad. Y finalmente, el último apartado de esta segunda parte es la programación del circuito de la ingesta. El grupo de los investigadores, Buret y Zimmerli, estudiaron en ratón cómo se desarrollaban y cómo se iban estableciendo las conexiones en el hipotálamo de este circuito que nosotros hemos visto que está controlando el... de este circuito que está controlando el metabolismo energético, la homeostasis del organismo. Lo que hicieron en este grupo fue analizar en distintos momentos del desarrollo qué conexiones estaban establecidas, con qué intensidad y entre qué núcleos. Lo hicieron en ratones que no tenían la mutación para el gen de leptina y en ratones que poseían esta mutación. Lo que pudieron comprobar es que los periodos en los cuales se establece este circuito estaban retardados en los ratones que tenían la mutación para la mutación de este gen. Y también comprobaron que cuando incluso llegaba al periodo adulto, y aunque las conexiones finalmente se establecían, porque en los ratones que tenían la mutación también se establecían, lo que pudieron comprobar es que estas proyecciones eran menos intensas, eran menos densas que las que tenían los ratones que no poseían la mutación. Por tanto, ya se sabía, el momento del desarrollo siempre es un momento importante, es un momento de establecimiento de conexiones, pero demostraron la importancia que tiene el periodo de desarrollo, ese periodo en el cual la programación del circuito se está produciendo. Luego de nuevo veremos cómo un desarrollo en condiciones que son adecuadas va a promover un funcionamiento correcto del sistema de la ingesta en periodo adulto, y cómo cualquier alteración durante este periodo lo que puede hacer es promover algún fallo en el funcionamiento que pueda derivar en trastornos alimentarios. Así que con esta parte, con la programación del circuito de la ingesta, finalizamos esta segunda parte de la videoclase sobre esta conducta. Muchas gracias por su atención.